Buenos días, hoy día estamos en el capítulo número 13 y me ha tocado hablarles sobre el origen de la vida, teoría de la evolución y la evolución humana. Sí, eh, para comenzar, el origen de la vida es una pregunta que ha llamado la atención siempre a muchos pensadores, muchas personas, en verdad, ¿no? Y ha tenido varias hipótesis, ¿no? Así como la teoría de la evolución, ¿no? Varios han hipotetizado a lo largo del tiempo eh, las diferentes formas, ¿no? Las diferentes teorías que han dado origen a la Tierra eh, y también cómo ha ido variando la eh, evolución en nuestro planeta, ¿sí? Lo que sabemos es que la Tierra se originó aproximadamente hace 4.600 millones de años, ¿no? Y en una atmósfera bastante primitiva, ¿no? Una atmósfera bastante primitiva en la cual no tenía, por ejemplo, una capa de ozono, ¿no? Tenía bastante agua, metano, amoníaco, hidrógeno y otras moléculas inorgánicas. Y con el tiempo, el hidrógeno, ¿ya? Y el amoníaco, así como el metano, se perdieron, ¿no? De tal modo que la atmósfera como tal se hizo menos reductora, ¿sí? Y a través de una serie de eventos que pasó la Tierra, ¿no? Em, Así como la temperatura, ¿no? Eh, Condujo finalmente a la formación de algunas grandes moléculas, ¿no? Primero moléculas orgánicas y luego grandes moléculas, ¿no? Que dieron origen a los seres vivos, ¿sí? Además de esto, no hay que olvidar que las algas, ¿sí? Las algas fueron la que, eh, o las cianobacterias tal vez, o las bacterias primitivas que se transformaron en cianobacterias y por ende, de repente, las primeras algas, las algas primitivas, fueron las que dieron origen a la fotosíntesis, ¿no? Y la fotosíntesis es uno de los eventos más importantes que ha pasado en el planeta, ¿no? En donde pues se toma moléculas inorgánicas como el CO2 y se convierten en moléculas orgánicas como glucosa, pero como residuo se obtiene finalmente, ¿no? Moléculas de oxígeno, ¿no? Moléculas de oxígeno, ¿sí? Entonces el aumento del oxígeno ha ayudado bastante a, pues, que comience a formar la vida como tal en nuestro planeta, ¿no? Al cambiar pues la atmósfera, ¿no? Bien. eh, Hay teorías, ¿no? Existen varias teorías acerca del origen de la vida, ¿ya? Varias teorías, ¿ya? Y tenemos, por ejemplo, la primera, que es la teoría de la generación espontánea, ¿ya? O abiogénesis, ¿ya? Generación espontánea o abiogénesis, ¿ya? Es A, ¿no? Siempre cuando una palabra tiene una letra A por delante es que le quita la información a la siguiente, ¿no? Entonces, si hablamos de biogénesis, es el origen, génesis es origen, bio, vida, ¿no? El origen de la vida, pero es el origen de lo que no, a partir de lo que no tiene vida, ¿no? De la no vida, ¿no? Entonces, en eso estaba enmarcada esa teoría de la generación espontánea, fue propuesta por Aristóteles, ¿sí? Fue propuesta por Aristóteles. Y Aristóteles comenta que la vida surge de la materia inanimada, ¿sí? La vida, o sea, la vida como la vemos el día de hoy, surge de la materia inanimada o de sustancias en putrefacción, ¿ya? Sustancias en putrefacción. Entonces, eh, podemos ver de que
Entonces, por ejemplo, ¿no? Decía de que los cocodrilos, como los vemos el día de hoy, se generan a partir de troncos en descomposición, ¿no? Entonces, miren la semejanza, ¿no? De un tronco caído en descomposición y a partir de este se generaban pues cocodrilos, ¿no? O que las moscas, este, se derivaban de la comida putrefacta, ¿no? Las moscas se originaban de la comida putrefacta, ¿no? Porque veía, o al igual que las ratas, ¿no? Las ratas se generaban de la comida en putrefacción, ¿no? Porque lo que veía era que había pues desechos orgánicos, ¿no? Alimentos podridos y después veía ratas, ¿no? Entonces relacionaba los desechos podridos con las ratas, ¿no? Sin embargo, no es así, ¿no? No, esta teoría fue refutada por diferentes investigadores. Em, el primero de ellos fue Francesco Redi, ¿sí? Francesco Redi en el siglo XVII ya hace un experimento, ¿sí? Hace un experimento donde coloca pues tres frascos con carne, ¿ya? Con carne. El primer frasco lo tiene abierto, ¿sí? El primer frasco lo tiene abierto, en el que las moscas pueden entrar y salir del frasco, ¿no? El segundo frasco lo tiene tapado con corcho, ¿sí? El segundo frasco lo tiene tapado con corcho y el tercer frasco lo tiene tapado con gamuza, ¿ya? Lo tiene tapado con una telita, ¿ya? Entonces puede ver que en el primer frasco, al no estar tapado, ¿no? Al no estar tapado, pues las moscas entran y salen continuamente, ¿no? Ya, porque no hay ninguna nota, todas las notas tienen que estar en teoría, pero no hay ninguna nota publicada. Por ejemplo, tú me has dicho, me dijiste que el 16 comenzaron las exposiciones. Yo pensaba que habíamos comenzado el jueves. Claro, yo no he ido, ni siquiera sé la hora, nada. No sé, no, 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 si tú eres el encargado de por qué hacer esa coordinación. Mm, así es. Bueno, pues ¿dónde, por ejemplo, dónde está la hora? ¿Dónde está en qué clase es? No sé. A mí eso tiene más indicado. Yo estoy mirando acá en la clase. Yo no sé dónde empezar ni la hora. Cuando se puede hacer combinaciones, eso es conversación esencial. Mi papá está, entonces, estamos en la de esa, de boda. Ya. Entonces, el segundo frasco tenía corcho, ¿no? Estaba tapado con corcho, al cual, ¿no? No se acercan las moscas, no se acercan las moscas, ni siquiera vienen las moscas porque ni siquiera pueden sentir el olor. Está tan sellado que no hay interacción de la carne con las moscas, ¿no? Aunque si bien es cierto, va a generar una putrefacción, ya no se siente, ¿ya? En el tercer frasco, las moscas si vienen, las moscas si vienen, quieren entrar, pero no pueden, ¿no? Porque está tapado de una telita, ¿no? Está tapado por una tela, ¿no? De gamuza que permite que salga el olor, ¿no? Hay un intercambio, pero las moscas no entran, ¿no? Las moscas no entran.
¿Ya? Entonces ahí Francesco Reyes demuestra de que, o que evalúa, ¿no? En el primer frasco es que ve que las moscas que entran y hacen contacto con la carne dejan huevecillos, ¿ya? Dejan huevecillos y que estos huevecillos a lo largo de los días se transforman en larvas y posteriormente en moscas, ¿no? Entonces ahí él demuestra que la teoría propuesta por Aristóteles no es la correcta, ¿sí? No es la correcta, ya. Posteriormente, en el siglo XVIII, ya, posteriormente en el siglo XVIII, Lázaro Spallanzani, ya, Lázaro Spallanzani, Sí. Entonces, tú quieres enseñarme que sí, ya. Entonces, em, eh, Spallanzani hace un experimento utilizando unas botellas de vidrio llamadas matraces, ¿no? En donde, en donde coloca, agarra este es un matraz que tiene un caldo de cultivo súper nutritivo, ¿no? Entonces, al ser un caldo de cultivo nutritivo, pues tiene alimento para diferentes tipos de bacterias, por eso, ¿sí? Para diferentes tipos de bacterias. solamente, conmigo no es hablar. Pero se puede combinar todo junto, todo con un filtro. Ya, entonces coloca el caldo de cultivo en los dos experimentos y este caldo de cultivo es servido, ¿no? De esta manera garantiza la asepsia de los dos frascos, ¿no? O sea, que no haya seres vivos, pero sí hay nutrientes. Hay nutrientes. Entonces, lo- a uno de estos frascos, ¿no? Los ha tapado y al otro los ha dejado abierto. Ha realizado el proceso de em, esterilización, pero con corcho y sin corcho, ¿no? Con corcho y sin corcho. Obviamente que luego los ha dejado a exposición en el ambiente, ¿no? Los ha dejado a exposición en el ambiente, ¿no? Y eh, al matraz que está tapado, podemos ver, ¿no? Los dos se han enfriado, pero el matraz que está tapado, podemos ver de que a lo largo de los días la solución se mantiene transparente, mientras que el matriz no está tapado, la solución comienza a cargarse, ¿no? Ponerse más turbia, ¿no? Eso quiere decir de que pues hay un crecimiento bacteriano, ya hay un crecimiento bacteriano, ¿sí? Entonces ahí también Spallanzani demuestra de que el primer matraz al estar en contacto con el aire, ¿no? Se contamina, se contamina. Entonces que la vida está viniendo de otro lado y se está sentando en ese medio porque le han dado todas las condiciones necesarias para poder crecer, ¿ya? En cambio, en el segundo matraz, ¿no? Donde está el corcho, donde está bien sellado, hermético, ¿no? No hay ingreso de material biológico. Ya, al no haber ingreso, no hay una proliferación, por ende, sigue transparente a lo largo de los días. Y finalmente, en el año 19, ya Luis Pasteur hace su último experimento.
Eh, eh, entonces, en este caso, lo que hace Pasteur, ya Luis Pasteur, es coloca un matraz, ya un balón, en verdad, un balón de vidrio, ya un balón de vidrio, le coloca medio de cultivo, ¿sí? Luego, este balón tiene un cuello bastante largo, ¿sí? Un cuello bastante largo. Luego, eh, lo que hace, lo lleva a calor, calienta ese cuello, lo dobla, ¿ya? Lo dobla, lo curvea, ¿ya? Y a servir el caldo, ¿ya? A servir el caldo para generar la esterilidad dentro del medio, ¿no? De esta forma, ya sentado verticalmente este balón, el polvo y los microbios no van a entrar directamente hasta el caldo de cultivo, sino que se van a quedar retenidos en la primera porción del cuello, ¿sí? Por ende, por ende, el frasco permanecerá sin microbios, ¿sí? El frasco permanecerá sin microbios. Ahora, si ese matraz lo pusiera un poco invertido, ya, si ese matraz lo colocara un poco invertido, entonces, en este caso, en este caso, el polvo y los microbios sí van a entrar de una manera más fácil migrando, ¿ya? Y porque el viento entraría por acá, ¿no? Directo, ¿no? Subiría un poquito y ¿ya? Lo que haría finalmente es que en este caso este balón se tornase o el caldo se tornase más, tuviera una turbidez mayor, ¿no? Se generaría una turbidez, ¿ya? Con respecto inicialmente, ¿no? Y además, de repente podríamos ver suspensión, ¿no? Suspensión de bacterias, ¿sí? Eh, hola, y em, bueno. Entonces, en el siglo XIX, ya con este experimento de Pasteur, es que se queda demostrado que, o refutan, ¿no? La teoría de Aristóteles, ¿sí? Refutan la teoría de Aristóteles y se queda se elimina, ¿no? Esa teoría ya se da por convencida de que esa teoría, pues, no es la más creíble, ¿no? La vida no viene de lo inanimado, la vida viene de otra vida, ¿no? La vida viene de la vida. ¿Sí? Hay otra teoría que es la teoría cosmogónica o de la panspermia. Panspermia significa semillas, ¿ya? Y en este caso, ya fue propuesta por Svante Arrhenius, ¿ya? Y eh, lo que dice es que la vida apareció en el planeta Tierra a partir de moléculas eh, fuera de la Tierra, o sea, moléculas que venían del espacio. ¿Ya? Que vinieron del espacio eh, interestelar, ¿no? De afuera, ¿ya? Fuera de la Tierra, o sea, extraterrestres, ¿ya? Pero no extraterrestres como pensamos, pues como podríamos pensar en las películas, ¿no? Sino que bacterias, ¿no? Bacterias o pequeños virus que pueden haber entrado a la Tierra utilizando algunos medios, como cuáles, como los meteoritos, por ejemplo, ¿no? Los meteoritos, ¿no? Arrhenius sugiere de que a través de los meteoritos ingresan diferentes moléculas, diferentes especies como bacterias o virus, ¿ya? Y se instalan, ¿no?
Y esto, ¿no? Sin embargo, hay argumentos que se oponen a esta teoría de la teoría cosmogónica, ¿ya? Porque se comenta, ¿no? Se dice que el espacio, pues, no permite la supervivencia de la vida como tal, ¿sí? Porque son condiciones muy extremas, ¿ya? Son condiciones muy extremas. Sin embargo, ya, además no hay agua, pues, ¿no? Sin embargo, se ha descubierto que algunos organismos ya pueden sobrevivir a dichas condiciones, o sea, condiciones extremas, ¿ya? Como quién, por ejemplo, como quién, como los tardígrados, ¿ya? Los tardígrados, ¿ya? O también son llamados a veces vulgarmente osos de agua, ¿ya? Debido a su aspecto y esos animalitos, ¿ya? Estos animalitos tienen condiciones de vida extremas. Pueden pasar como 10 o 20 años sin tomar agua, ¿ya? Entonces eso sería como que un argumento, ¿no? Que el espacio tiene condiciones inhóspitas. Sin embargo, hay animalitos que consiguen soportar cosas bastante extremas, ¿ya? Y otro argumento que se opone a esta teoría es que cuando un cuerpo ingresa a la Tierra, ¿ya? Cuando un cuerpo ingresa a la Tierra, o cuando un meteorito, podríamos decir, ingresa a la Tierra, se produce una fricción con la atmósfera, ¿no? Y termina en llamas, ¿sí? Termina en llamas, o sea, se incendia, se quema, ¿ya? Sin embargo, lo que dicen los detractores, ¿no? Que apoyan a Renius, es que ah, en aquel tiempo, cuando comenzaron a entrar nuevas especies o especies invasoras al planeta Tierra, la atmósfera primitiva no era igual a la atmósfera que estamos acostumbrados a tener el día de hoy, ¿no? Porque no se había formado de repente la capa de ozono. Entonces, al no formarse esta capa de ozono, al no tener el ozono, el oxígeno 3, ¿no? No se generaba la fricción de los cuerpos que podían entrar al planeta. Y al no generar la fricción, pues no se incendiaban, ¿no? Porque al momento de incendiarse, ¿no? Un meteorito llega pues a temperaturas súper hiper altas, ¿no? Más de 1000 grados centígrados, ¿no? Entonces se dice, ¿qué cuerpo podría vivir a más de 1000 grados centígrados? ¿Qué ser vivo, ¿no? Puede vivir a estas condiciones tan extremas, ¿no? Entonces es ahí, em, ¿ya? Tenemos teoría, ¿ya? Tenemos la teoría quimiosintética, ¿ya? O evolución química, que les cuento fue propuesta por Alexander Oparin, ¿ya? Y es la teoría más acertada, ¿ya? Hasta el momento, ¿ya? La teoría más acertada hasta el momento, ¿ya? ¿Y qué nos dice? ¿Qué nos dice esta teoría? ¿Qué nos dice esta teoría? Esta ¿qué nos dice Alexander Oparin? Ya nos dice, nos habla exactamente que en el planeta Tierra antiguamente existía un mar primitivo, ¿no? Lleno de moléculas bastante pesadas e inorgánicas, ¿sí? Hidrógeno, amoníaco, metano, ¿no? Moléculas que imposibilitaban que la vida se desarrollase, ya en ese tiempo. Sin embargo, ¿ya? Sin embargo, eh, sin embargo, eh,
Sin embargo, bueno, ¿y de dónde venía todas estas cosas, estos componentes inorgánicos, ¿no? Porque recordemos que en el planeta Tierra en ese tiempo pues había muchas erupciones, volcanes, ¿no? Los rayos, ¿no? Caían, ¿no? Había lluvias de ácidas, etcétera, ¿no? Al hacer erupción el volcán, ¿no? Y tener altas temperaturas, ¿no? El metano, ¿no? Y todas esas moléculas inorgánicas caían dentro del agua, ¿no? Entraban dentro del agua, lo que hacía pues que el agua esté llena de moléculas inorgánicas y que tenga mucha energía por las altas temperaturas y los continuos rayos que podían caer, ¿no? Entonces, una alta cantidad de radiación, descargas eléctricas, ¿no? Lo que hacían que, bueno, que estas moléculas, ¿no? Al haber mucha energía en el agua, ¿no? En el ambiente, estas moléculas inorgánicas, pues, colisionaran entre sí, ¿no? Colisionaran entre sí miles de millones de veces, ¿no? Hasta que dio a origen, ya dio origen a una molécula, ya dio origen a una molécula eh, que tenía la capacidad de poder mantener su información genética, ya una molécula que tuviese la capacidad de mantener su información genética para que luego dé origen a muchas otras, ¿sí? Entonces, eh, después de colisionar muchas veces, colisionar y separarse miles de moléculas, ¿no? Se dio un punto en que estas moléculas, pues, se formaron y se mantuvieron estables, ¿no? Y no solamente eso, sino que tenían la capacidad de poder copiar otra vez información, ¿no? Entonces se presume que esta molécula haya sido, pues, un ácido nucleico. No el ácido nucleico como lo vemos ahora, porque este ácido nucleico también ha sido a lo largo de nuestra evolución ha cambiado seguramente, ¿ya? Pero sí eh, una molécula de ADN o el precursor, ¿ya? Al cual posteriormente, ya tuvo la capacidad de rodearse, ¿ya? Y formarse una membrana, ¿ya? Rodearse y formarse una membrana, ¿ya? Y al formarse esta membrana, pues se conseguía aislarse, ¿no? De las otras. Sí, conseguía aislarse de las otras. Y bueno, entonces originó a las primeras protocélulas, ¿sí? Esto originó a las primeras protocélulas, ¿ya? ¿Ya? Entonces, estas pequeñas moléculas, ¿ya? Se denominaron, ¿ya? Pequeños agregados moleculares, ¿ya? De constitución química y diversa, ¿ya? Que los llamó coacervados, ¿ya? El coacervado, ¿ya? A estos pequeños agregados, donde teníamos el ácido nucleico y su membrana, ¿no? Su membrana rudimentaria, ¿ya? Se les llamó coacervados, ¿sí? Y estos coacervados van a ser el nexo, ¿ya? Entre los compuestos orgánicos y las células, ¿sí? Entre los compuestos orgánicos y las células. ¿Ya? Tiempo después, ya, Miller y Urey, ya, Miller y Urey, eh, realizan experimentos para demostrar que esta idea, la idea de Oparin, sea la más acertada, ya, sea la más acertada y bueno, hacen un experimento, ya, hacen un experimento
en donde eh, colocan agua de océano, ¿no? Agua de océano y por otro conectado a un circuito cerrado, ¿no? Y colocan bastante eh, moléculas inorgánicas, ¿no? Que estarían en la atmósfera primitiva, ¿no? Metano, ¿sí? Em, diferentes tipos de sulfuros, ¿no? Hidrógenos, ¿sí? Y luego le permite que eh, este caldo de agua, ¿no? Hierva. Le colocaba una fuente de calor y bueno, eso sí evaporaba, ¿no? Hacía una evaporación, ¿no? Y llegaba hasta la atmósfera, ¿no? Llegaba hasta la atmósfera, ¿sí? Llegaba a la atmósfera y ¿qué es lo que hacía? Que igual esta atmósfera con partículas de agua se condensaran, ¿no? Se condensaban. El agua luego se enfriaba, ¿sí? El agua se enfriaba y regresaba a esta bomba, ¿sí? Entonces ahí se entra en acuerdo de que la teoría más acertada para la evolución de la vida en el planeta Tierra es la teoría de Oparín, ¿sí? La teoría de Oparín. Ya. Ahora tenemos las teorías evolutivas, ¿sí? Teorías acerca de la evolución, ¿sí? Con respecto a las teorías evolutivas, también, ¿no? Es un tema que ha llamado la atención a muchos diversos investigadores, ¿no? Eh, de cómo ha ido evolucionando la vida en nuestro planeta Tierra, una vez que ya la vida ha llegado a la Tierra, ¿no? Cómo esta ha ido evolucionando, ¿no? Entonces, la primera es la teoría de herencia de los caracteres adquiridos, ¿no? La herencia de los caracteres adquiridos. Acá tenemos a Lamarck, por ejemplo, ¿ya? Lamarck, bueno, han habido siempre como que dos grandes tendencias, ¿ya? En este tipo de cuestionamientos, ¿ya? De origen, la evolución. Lamarck, un filósofo que escribe, ¿no? El libro Filosofía Zoológica, ¿sí? Filosofía Zoológica. Y en ese libro él habla sobre los cambios que pueden generarse en los organismos, ¿sí? Y él propone la hipótesis ya del uso y del desuso de las partes. Ya acá hay que tener cuidado, chicos, porque la teoría se llama herencia de los caracteres adquiridos y la hipótesis es la ley, perdón, la hipótesis es el uso y el desuso de las partes. ¿Ya? Uso y desuso de las partes. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que comentaba Lamarck? Lamarck decía de que, pues, los caracteres se iban mejorando cuanto más los podamos utilizar, ¿no? Sin embargo, si no utilizábamos algún miembro, alguna parte de nuestro cuerpo, pues este iba a quedar en desuso e iba a desaparecer, ¿sí? Eh, entonces, ahí ustedes, ¿no? Pues, podemos ver que acá tenemos una jirafa, un antecesor de la jirafa que tenía un cuello corto, no tenía un cuello largo como la jirafa actual, tenía un cuello corto. Imagínate las jirafas algo pequeñito, ¿no? Que es como un perro grande, ¿no? Caminando por el pasto y comía pasto. Sí, el cuello era corto, entonces comía pasto. Pero
Eh, en este caso, imagínate que se acaba el pasto, ¿no? Y la jirafa necesita comenzar a comer, eh, necesita comenzar a comer otros tipos de vegetales que están en los árboles, por ejemplo, ¿no? Entonces ella necesita pues estirar su cuello. ¿Sí? Comienza a mantener el cuello estirado, ¿no? Con mucha mayor frecuencia para intentar alcanzar las ramas altas, ¿no? Para alcanzar las ramas altas, ¿ya? Y eh, finalmente, ¿ya? Finalmente el cuello comienza a estirarse, ¿no? Comienza a estirarse en estos individuos, ¿sí? El cuello se comienza a estirar y esta característica del cuello más largo es heredado de madre a hijo, de padre a hijo, ¿ya? Según Lamarck, ya este carácter se queda fijado y se puede decir de que este carácter se hereda de una generación a la otra. Y además no solamente se hereda, sino que también el hijo sigue usando más este carácter, pues se sigue aumentando el tamaño del cuello. Y así va a ir aumentando en aumento de generación en generación hasta el punto de llegar a cómo es el cuello el día de hoy. ¿Sí? Otra cosa dice, ¿no? El gran desarrollo de las patas posteriores de algunos animales se debería a su gran uso, ¿no? Porque si algunos animales tienen apariencia como roedores, como ratas, ¿no? Sin embargo, están desarrollando bastante sus patas traseras, lo que hace que estos animales se modifiquen esa característica y no solamente se quede en la modificación, sino que también la hereden. ¿Sí? Le pasan esa información a los hijos, ¿ya? Por otro lado, ¿no? También nos muestra que si tú no usas esos caracteres, ¿no? Esos caracteres se ven atrofiados y los vas a ir perdiendo, ¿ya? Por ejemplo, el kiwi, ¿ya? El kiwi eh, es un ave, pero no vuela, ¿no? Entonces, él dice, ¿no? Que el kiwi habría atrofiado sus alas por no usarlas simplemente. Y de esa manera perdió la capacidad del vuelo, ¿no? Entonces, él se basa en eso, en la ley de uso y el desuso, ¿no? Uso y desuso, la teoría de la herencia de los caracteres adquiridos, ¿no? Sin embargo, la evolución no funciona tanto así, ¿no? O lo que se ha demostrado después no es tanto así, ¿ya? No porque tú, por ejemplo, te salga un lunar el día de hoy, ya te salga un lunar por alguna exposición al sol o que te quemes, por ejemplo, con una olla y te quede una marquita, ya no significa que esa marquita le vas a pasar a tu hijo, ya no significa que esa marquita le vas a pasar a tu hijo, ya porque son caracteres que pueden aparecer, ya, pero que se van a morir con el individuo probablemente, ya. Ahora, tenemos la segunda teoría, que es la teoría del origen de las especies, ¿ya? Teoría del origen de las especies, propuesta por Charles Darwin, ¿ya? Y él escribe su libro, ¿no? Origen de las especies, exactamente, donde habla acerca de la lucha por la sobrevivencia, ¿ya? De la lucha por la sobrevivencia, ¿ya? Del más apto, ¿ya? La lucha y la sobrevivencia del más apto. El más apto siempre es el que va a luchar, ¿ya? Y es el que va a intentar, pues, tener ventajas, va a tener siempre ventajas sobre el más débil, sobre aquel que no puede desarrollar una actividad en especial, que no puede responder de una manera adecuada frente a un estímulo, ¿ya?
Él propone su teoría basado en los pinzones de Galápagos. Ya, él llegó a Galápagos, sí, él llega a Galápagos y comienza a examinar, ¿no? Él llegó a Galápagos, ¿no? Y Galápagos no es una isla como tal, sino es un archipiélago de islas. Ya existen varias islas, la isla Isabel, la isla Elizabeth, ¿ya? Diferentes tipos de islas en los que él vio a diferentes tipos de pinzones que variaban en sus características, en verdad, ¿ya? Variaban en la característica fenotípica de sus picos y así como en el canto también. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que veía? En algunas islas veía que algunos pinzones, ¿ya? Tenían estos animales, estos pajaritos se llaman eh, pinzones, ¿ya? Tenían diferentes tipos de picos, ¿no? Algunos picos eran más finos que otros, más alargados que otros, algunos eran más gruesos y curveados, ¿sí? Pero se dio cuenta que en cada isla había estaban los pinzones, pero cada uno, en cada isla había uno que predominaba con una característica del pico. Por ejemplo, en la isla Isabel, Santa Isabel, habría uno que tenía el pico más delgado y alargado. Y en la otra isla, los pinzones tenían el pico más ancho y fuertes, ¿no? Pero si se daban cuenta, si él miraba mejor en esta isla donde tenían los pinzones con pico delgado, de repente estos el pico largo les permitía sacar pequeñas larvas que estarían ubicadas en el tronco de los huesos, ¿sí? Mientras que eh, al tener un pico más ancho, no les permitía que su pico entrara dentro del agujero que tenían los árboles, ¿no? O las rocas, no lo sé, para poder sacar las larvas, ¿no? Entonces eso le daba una ventaja al pinzón que tenía el pico alargado y delgado, porque podía alimentarse, ¿no? Podía alimentarse, ¿ya? Mientras que en la otra isla podía ver que los pinzones con pico más ancho estaban mejor adaptados. ¿Por qué? Porque ellos agarraban y comían semillas. Tenían que destrozar semillas con el pico, entonces para esto los picos necesitaban ser fuertes y robustos. ¿No? Entonces, lo que él, a partir de eso, vio, ¿no? De que cada uno se especializaba en algún tipo de comida, ¿no? Y tenían diferentes tipos de cantos, ¿no? Lo que hacía o que atrayera más a las hembras. Por ende, estos pinzones que tenían esta característica que les beneficiaba en determinado lugar, pues eran más llamativos para las hembras, ¿ya? Y pero también vio de que todos estos pinzones habrían descendido de un mismo ancestro, ¿no? De un ancestro común en ellos y que luego cada pinzón se fue a las diferentes islas, ¿no? Que vio mejor, ¿no? Y lo que hacían era, pues, eh, hola, lo que hacían era que estos caracteres se quedaban fijados, ¿no? Se quedaban fijados, ¿sí? Se quedaban fijados. Ya es como la imagen que ves acá abajo, ya las imágenes que ves acá abajo, ya. eh, si nosotros podemos ver en una población ya de ratones, nosotros vemos una población de ratones, ¿sí? Que algunos son negros y otros son blancos, por ejemplo, unos son negros y otros son albinos, ¿ya? Entonces,
¿Quién tiene mayor ventaja, ¿no? De sobrevivencia. ¿Quién tiene mayor ventaja de sobrevivencia? Definitivamente los ratones negros, ¿ya? Tienen mayor ventaja porque se mimetizan con la tierra, con la montaña, ¿no? Con el fondo. Se mimetizan con el fondo y las águilas o los animales de rapiña, pues para ellos se les torna un poco más difícil poder encontrarlos, a diferencia de los blancos, porque los blancos definitivamente en este ambiente resaltan bastante, ¿no? Por ende, ya son los blancos más fácilmente devorados. No significa que los negros no vayan a ser devorados, sino que si hablamos de proporciones, los blancos van a tener mucha mayor desventaja, ¿ya? Mucha mayor desventaja, eh, quedándose una mayor cantidad de ratoncitos oscuros, ¿sí? Y esto, al quedarse más ratoncitos oscuros, pues ellos se reproducen entre sí, aumentando los individuos de esa generación, ¿no? Aumentando los individuos de la siguiente generación, ¿no? Por ende, hay una mayor cantidad de ratoncitos negros que blancos, ¿no? Y van desplazando a los blancos porque el ser blanco en estas condiciones no era beneficioso, ¿ya? Evolutivamente no es bueno, ¿ya? Pero estos ratoncitos finalmente, al ser diferentes de su ancestro, ¿sí? Eh, van a poder, eh, van a haber cambiado, va a tener una variación, ¿no? Va a haber, ya no va a ser el mismo que el antecesor común, porque tanto el ratoncito blanco como el negro venían de un antecesor común, de un padre, ¿no? Entonces van a comenzar a diferenciarse de ese antecesor común, ¿sí? Ya, muy bien. Eso nos decía Charles Darwin, ya. Pero después, ¿no? Hay salió, ¿no? Hugo de Bryce. Ya Hugo de Bryce en el 1909 lanza su obra, ¿ya? La teoría de las mutaciones, la teoría de la mutación. Ya acá Hugo de Bryce define lo que es mutaciones, ¿ya? Y menciona que estas son variaciones hereditarias discontinuas que provocan cambios amplios, ¿ya? Y eh, en este caso de Bryce involucra ya las mutaciones. Ya estas mutaciones entonces generan variaciones hereditarias discontinuas, ¿sí? Que provocan cambios amplios. ¿Ya? Sin embargo, de Bryce ya no considera la selección natural como la principal causa de la evolución. ¿Ya? O sea, él dice, sí, hay una selección natural, cada quien selecciona, cada especie selecciona, pero ese no es el motor de su investigación, ¿sí? Entonces, em, al no considerar la selección natural, solo está considerando mutaciones, ¿no? Así como podemos ver en la imagen, ¿no? Un individuo que es de color azul, ¿no? Que tiene dos variaciones, ¿no? Azul o pueden ser verdes, ¿no? A causa de una mutación, ya, a causa de una mutación, puede continuar siendo azul o se transforma en verde. Y lo que este verde origina ya a lo largo del tiempo, por más o menos variabilidad de los genes, ya generan diferentes formas, ¿sí? Entonces, eso es lo que dice de Bryce. Ahora, tiempo después, ¿sí? Tiempo después sale Theodosius Domjansky, ¿ya? Y Domjansky eh, resalta otra vez la teoría darwinista, la trae de nuevo de moda a la teoría darwinista, pero en este caso ya involucra también eh,
Otras áreas que son importantes, ¿ya? Como la sistemática y la paleontología, ¿ya? Y además, ¿ya? También a las mutaciones, ¿ya? A las mutaciones. Pero en este caso ya no se llama darwinismo, sino que se considera como el padre del neodarwinismo, ¿ya? El padre del neodarwinismo. ¿Por qué? Porque utiliza la esencia de la teoría darwiniana, ¿ya? ¿Sí? Pero que a su vez, ya, estos, si bien es cierto, es la ley del más fuerte, la ley de la sobrevivencia, ¿ya? Estos van sobreviviendo. em, em, Estos fueron sobreviviendo por eh, mutaciones, ¿ya? O características, variaciones, ya en los genes que de manera aleatoria podían salir en algunos individuos y que estos caracteres aleatorios podrían tener alguna ventaja evolutiva, ¿ya? Y estos caracteres se seleccionaban de manera natural, ¿sí? Se seleccionaban de manera positiva, ¿ya? ¿Sí? Entonces, este neodarwinismo ya rechaza todas las teorías de los caracteres adquiridos, siempre, ya, o sea, rechaza las teorías de Lamarck, ya. Eh, ya no se basa en el individuo, sino en la población, ya, ya no se basa en el individuo, como diría Darwin de repente, sino ya más en una población como tal. ¿Ya? Las mutaciones aportan variabilidad sobre la que actúa la selección natural. Como les decía, hay mutaciones que son positivas para una especie, para la sobrevivencia. Por ende, estos individuos, ¿ya? Em, Son seleccionados de manera natural, ¿ya? Son seleccionados de manera natural, ¿sí? Y por último, ya la evolución ocurre de modo gradual. Es un proceso largo. No existe evolución de un momento para otro. Ya de un día para otro no hay evolución, sino que es de manera gradual, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las evidencias de la evolución? ¿Ya hay evolución? Sí, definitivamente hay evolución. ¿Y cuáles son esas evidencias que nos dicen a nosotros que las especies pasan por un proceso evolutivo? Bueno, la paleontología, ¿ya? La paleontología, ¿sí? A través del estudio de los restos fósiles, nosotros podemos ver, ¿ya? Nosotros podemos ver cómo está cambiando, cómo están cambiando los organismos, cómo está cambiando la especie, ¿ya? Cómo está cambiando la especie, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la evolución de los cetáceos, ¿ya? La evolución de los cetáceos, ¿ya? Estos es un proceso súper fascinante, ¿no? Súper interesante, ¿ya? Porque acá muestra, ¿no? La transición de los mamíferos terrestres a animales acuáticos, ¿ya? En este caso tenemos como primer lugar, ¿no? Al Diacodexis,
¿ya? El diacodexis, que más parece como un perrito, ¿no? Un venado, ¿no? Eh, este diacodexis, ¿no? Podemos ver que es cuadrúpedo, ¿no? Tiene omóplato, tiene costillas, tiene una cola larga, ¿no? Tiene una cabeza pequeña, ¿no? Y es terrestre, ¿sí? Es terrestre, ¿ya? Ahora, sigue pasando la evolución, ¿ya? Sigue pasando los años, ¿ya? Y este Diacodexis cambia a Paquicetus, ¿ya? En este caso, este Paquicetus pierde algunas estructuras óseas, ¿no? Parte del fémur, ¿no? Eh, pierde parte de la columna, ¿no? Las costillas, ¿no? Muchas costillas la pierden, ¿no? La cabeza se alarga, ¿no? La cabeza se alarga, ¿sí? Y eh, pierde parte también de los huesos la columna vertebral en la cola, ¿no? Sigue pasando la evolución. Ah, y es un poco más pequeño, si se dan cuenta, que el Diacodexis, ¿no? Es un poco más bajo. Sigue pasando la evolución y tenemos al Ambulocetus. El Ambulocetus como un individuo, una especie mucho más achatada, ¿no? Eh, mucho más achatada, la cabeza mucho más alargada, ya, mucho más alargada. Y eh, este animalito vivió hace 50 millones de años, ya, hace 50 millones de años, ¿no? Está perdiendo ya sus estructuras, ¿no? Sigue paseando el tiempo, ¿ya? Y tenemos al Dorodón, ya, el Dorodón ya pierde los miembros, ¿sí? Los miembros. Y eh, ya pierde las extremidades, solo quedan vestigios, ¿no? De las extremidades posteriores, ¿no? La cabeza es completamente diferente, ¿no? La parte delantera, ¿no? La parte delantera del cuerpo se pone diferente también, ¿no? Más ancha la columna vertebral, ¿no? Las vértebras, ¿no? Y finalmente llegamos a Balaena, ¿no? Que es las actuales ballenas, ¿no? Las actuales ballenas que ya han perdido todo el resto de extremidades, ¿no? La cabeza es bastante prominente, ¿no? Media curviada, ¿sí? Y, y es completamente acuática, ¿no? Ya en 3 y 4, en 3 ya tenemos una transición entre el agua y la tierra, ¿no? En el caso de los ambulocetus, pero en el caso del dorodón y el caso de balenas, netamente ya son acuáticos. Estos organismos ya no salen del agua, ¿no? Ya no salen del agua. Entonces ha habido una transición, ¿no? Una transición interesante en el caso de estas ballenas, ¿ya? Entonces, y eso se ve a partir de cómo, de los restos fósiles, pues, ¿no? De los huesos, ¿ya? Ahora, tenemos la embriología comparada también. Ya, la embriología comparada es una rama de la biología, ya que se encarga de analizar las variaciones que pueden tener los diferentes tipos de especies. Por ejemplo, tenemos acá podemos ver, mira, cuando comienza el embrión, cuando comienza la diferenciación celular, podemos ver que diferentes especies como el pez, la salamandra, tortuga, pollo, oveja y humano tienen características muy parecidas, ya tienen características muy parecidas, ¿sí? Una, una cabeza,
Tiene una cabeza prominente, ¿no? Tiene una cola, una notocorda, una cola alargada, ¿no? Y tiene como tres o cuatro protuberancias en la parte posterior a la cabeza, ¿no? Todos son iguales, unos ojos grandes, ¿no? Todos se parecen, ¿no? Sin embargo, conforme va pasando, la diferenciación va aumentando las divisiones celulares, podemos ver que hay una diferenciación ya. En el caso del pez y la salamandra, de repente pueden todavía parecerse, ¿no? El cuerpo más alargado, tienen una cola, ¿no? Palmeada, ¿no? Son ellos en sí más alargados, ¿no? En el caso de la salamandra podemos ver que las branquias son externas, ¿no? Mientras que tortuga, pollo, oveja, humano todavía mantienen una forma similar, ¿no? Media curviada, cabeza grande, ojos grandes, una cola, unas yemas en las extremidades, ¿no? Tanto posteriores como anteriores, ¿no? Una gran barriga, ¿no? Y sigue pasando los días y la división celular y podemos ver que el pez y la salamandra ya se diferencian completamente, ¿no? Tienen aletas, ¿no? En el caso de los peces, tienen aletas, ¿no? Las extremidades, tanto anteriores como posteriores, eh, ya son como unos brazos o unas piernas, ¿no? Sí. En el caso del tortugo y el pollo también se parecen, se asemejan entre ellos, ¿ya? Se asemejan entre ellos, ¿sí? La tortuga y el pollo, ¿sí? Y eh, en el caso de la tortuga y el pollo no se parecen entre ellos, ¿no? Si ustedes pueden ver, tienen un piquito, ¿no? Solamente que la tortuga tiene un caparazón, el pollo no. En las extremidades, ¿no? Se van diferenciando en el pollo, no tiene, no son medias circulares, sino son medias puntiagudas, ¿no? Va perdiendo la cola el pollo, ¿no? Mientras que la tortuga mantiene su cola alargada. Y en el caso de la oveja y el humano, todavía se parecen, ¿no? Todavía se parecen en ese proceso, ¿no? De diferenciación. Ahí podemos ver que tienen también sus extremidades, ¿sí? ¿Ya? Eh, hola. Y gracias. ¿Dos informes? Dos nada más, falta uno. Ya, entonces, em, ¿no? Entonces podemos ver cómo la embriología comparada, podemos comparar quién, a partir de esto, ¿qué, no, qué podemos ver? ¿Quién es más afín a quién? ¿Quién es más semejante a quién? Evolutivamente hablando, nosotros o el pez y la salamandra son más cercanos, ¿no? Y eso lo podemos ver desde la embriología también, desde el punto de vista de la embriología, ¿ya? La tortuga y el pollo son más comunes también entre ellos, ¿no? Así como la oveja y el humano, ¿por qué? Porque son mamíferos, ¿no? Mamíferos, ¿sí? Ya, entonces ahí podemos ver que pollos y reptiles, aves y reptiles son más comunes, más emparentados entre ellos, ¿sí? Y cuando hablamos de anatomía comparada, también de acuerdo a la anatomía comparada, es otra forma de poder ver a las especies, ¿ya? Ver, por ejemplo, cuando vemos estructuras homólogas y estructuras análogas, ¿ya? Estructuras análogas, ¿ya? O órganos análogos son estructuras que sirven para lo mismo, que la función es la misma, ¿ya? Los análogos, la función es la misma, pero
¿ya? Pero no vienen del mismo origen evolutivo, ya no comparten el origen evolutivo, ya, sino que ellos han evolucionado de manera diferente, como en este caso este topo, que es un mamífero, y este grillotopo, que es un insecto, pero los dos tienen una estructura que les permite como que cavar, como que raspar, ¿ya? Entonces, son diferentes, ¿ya? Entonces, esos son estructuras análogas, no comparten un origen evolutivo común, sino que han evolucionado de manera independiente, pero la función es la misma, ¿ya? Son similares, ¿sí? Es el resultado de una evolución que converge, ¿ya? Convergente. ¿Está bien? Otro, por ejemplo, serían las alas de las aves y de los insectos, ¿ya? Que han evolucionado por separado, pero que cumplen la misma función que es el vuelo, ¿ya? Y cuando hablamos de órganos homólogos, ¿ya? Homólogos, tienen un origen evolutivo común, ¿ya? Vienen de un mismo ancestro, ¿ya? Una estructura ancestral compartida, ¿ya? Sin embargo, pueden tener funciones similares o diferentes, ¿ya? Similares o diferentes. Por ejemplo, el ala de este murciélago, ¿ya? Y la aleta de un delfín, ¿ya? El ala de un murciélago y la aleta de un delfín, ¿sí? Vienen del ancestro común, pero el ala le permite volar y la aleta le permite nadar, ¿ya? Entonces son actividades diferentes, ¿ya? Diferentes, ¿sí? Entonces ahí podemos ver, ¿no? También, como le decía, el ala del ave y del insecto, ¿ya? Del ave y del insecto, ¿sí? No tienen un origen en común, pero la función es la misma, volar, ¿sí? Volar. Y aquí en el caso de los homólogos, ¿no? De la ballena barbada, jorobada, ¿ya? Las aletas y las alas del colibrí, que también es otro mamífero, perdón, en este caso, un mamífero, ¿ya? Y un ave, ¿sí? Mamífero y ave, ¿sí? Eh, bien. Bien, en el caso de la bioquímica comparada, también nos permite, ¿no? Eh, eh, ¿No? Entonces, tenemos ahí, en el caso de la bioquímica comparada, permite diferenciar, ¿no? Y, o caracterizar diferentes moléculas como proteínas, por ejemplo, ¿no? Si analizamos, por ejemplo, la insulina, ya que es lo que vemos ahí, la insulina es una proteína, es una hormona ya producida en el páncreas, ya, que tiene la misma función en diferentes especies, ¿no? Pero podemos ver que hay variaciones en su secuencia, ya en su secuencia, ya. Estas variaciones, ya, por ejemplo, hacen que una pueda ser más semejante
una insulina puede ser más semejante a la insulina de otra especie que a la otra. Por ejemplo, ahí sí nosotros podemos ver la vaca, cerdo, cordero y caballo, ¿ya? Acá podemos ver que la vaca y cordero en la primera posición, ¿ya? Eh, tenemos que producen el mismo aminoácido, ¿ya? El mismo aminoácido. Esa proteína tiene el mismo aminoácido. Sin embargo, cerdo y caballo en la primera posición tienen otro aminoácido. Entonces, eso ya los diferencia, ¿no? Ahora, en la segunda posición, vemos que vaca y cerdo se parecen entre ellos y cordero y cerdo también se parecen entre ellos. Cordero y caballo, perdón, cordero y caballo se parecen entre ellos. ¿Ya? Y en la tercera posición, ya, ya no se parecen, se parece vaca y cordero, perdón, se parece vaca y cordero y se parece cerdo y caballo, ¿ya? Por ende, en este caso lo que vemos es que cerdo y caballo serían más emparentados en esta insulina que vaca y cordero, ¿sí? ¿Ya? Entonces, eso nos permite poder analizar y poder comparar. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de citogenética comparada, pues ve los cromosomas. ¿Qué cromosomas son iguales? ¿O en qué se diferencian los cromosomas de una especie con la otra? Ya, por ejemplo, acá nosotros podemos ver la comparación de los cromosomas humanos y los cromosomas de los chimpancés. Los cromosomas de los chimpancés en azul y los cromosomas humanos en rojo, ¿no? En los humanos tenemos 46 cromosomas, mientras que los chimpancés tienen 48 cromosomas, o sea, dos cromosomas más. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos resulta esto? Que el examen comparativo de los cromosomas han permitido interpretar que aparentemente ha habido una fusión del cromosoma 2 y 3. Miren, el cromosoma 2 y 3 se ha fusionado, ¿ya? Cromosoma 2 y 3 de chimpancé para dar origen al cromosoma 2 humano. ¿Ya? Entonces ha habido una fusión del cromosoma 2 y 3, ¿ya? Para dar origen al cromosoma humano. Eso no quiere decir que nosotros venimos del chimpancé, no, sino que venimos de un ancestro común, ya de un ancestro común, de un padre. ¿Ya? Y en ese padre ha habido dos líneas, una que se han fusionado estos cromosomas para dar origen al cromosoma 2 del humano y en la otra que se ha mantenido, ¿no? Entonces, ahí salió el chimpancé, ¿sí? Otra es la biogeografía, por ejemplo. Ya, en el caso de la biogeografía, ya es el área de la biología que va a estudiar cómo los organismos ya van cambiando su geografía y esta geografía influencia y cambia, ¿no? Evolutivamente a las especies, ¿no? Hace puedan variar, pero también ya puede, uno a través de la biografía puede comenzar a rastrear qué especies son más emparentadas entre ellas. Por ejemplo, cuando vemos, eh, ya, entonces, en este caso podemos ver la familia de camélidos, ya, los camélidos son los caballos, los camellos, ¿no? Los camellos, perdón, los camellos, ya, entonces, ¿de dónde vienen los camellos? ¿Cómo han estado moviéndose por la tierra? ¿Quiénes son los más antiguos? Ya, este, podemos ver de que existen, ¿no? Camellos como tal, dromedarios, ¿ya? El camello
bactriano y el dromedario, que se encuentran en Asia y África, ¿ya? Tenemos también, ya que estos han migrado, ¿no? Y han venido, y estos camellos y estos dromedarios, bueno, están acostumbrados a condiciones bastante cálidas, ¿no? Bastante cálidas, condiciones calientes, consiguen tener reservas de lípidos en las jorobas que luego eh, las transforman en agua, ¿no? Luego se pueden transformar en agua para poder absorber, ¿ya? Eh, En cambio, en Sudamérica nosotros también tenemos camélidos. Se les conoce como los camélidos sudamericanos, ¿sí? Camélidos sudamericanos. Estos camélidos, ¿ya? Estos camélidos, acá tenemos a la llama, tenemos a la alpaca, ¿sí? Guanaco, vicuña. Ellos son más pequeños y ellos están adaptados a otro tipo de condiciones climatológicas, ¿no? Mucho más frías, ¿no? Mucho más frías, ¿sí? Eh, con más pelaje, ¿no? Con más pelaje para poder soportar las bajas temperaturas, ¿no? Bajas temperaturas. ¿No? Y así se puede ver cómo las especies están migrando de un continente a otro, cómo están variando, ¿no? De quién provienen, ¿no? Etcétera, etcétera. Ya, así como también en el caso de estas grandes aves, ¿no? Por ejemplo, eh, de dónde provienen los kiwis, los emus que nosotros tenemos, por ejemplo, ¿ya? O los rea, ¿no? Eh, por ejemplo, en África, ya estas son aves grandes que no vuelan, ya grandes aves que no vuelan, que a pesar de que tienen alas, no vuelan. Ya en África tenemos a los ostrich, ya en Papúa Nueva Guinea tenemos al casuari, ¿sí? En Australia tenemos a los emus, en Nueva Zelanda los kiwis, ya, y en Sudamérica a la orrea, ya, la rea, ¿sí? Entonces, ahora, ¿cuáles son los mecanismos de evolución? Ya, los mecanismos de evolución. Em, Tenemos a la microevolución y a la macroevolución, ¿ya? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Qué mecanismo se utiliza para, para ver la evolución? Ya tenemos la microevolución, ¿no? Y en este caso, la microevolución se trata de pequeñas modificaciones en las poblaciones que pueden llegar a originar nuevas especies próximas, ya parecidas entre sí, pero distintas al mismo tiempo. Ya acá, como el ejemplo de los pinzones de las Islas Galápagos, o en este caso de estas mariposas. Ya en este caso, estas mariposas, nosotros podemos ver que vienen de un ancestro común que tienen unas puntas medias rojas y las otras medias guindas y las otras puntas medias marrones, ¿no? Pero que a lo largo del tiempo se han ido diversificando, ¿no? Y se han ido separando de repente por colores, fijándose algunas que son más guindas y otras que son más marrones, ¿no? Y poco a poco,
¿no? Esas marrones se han quedado marrones y las guindas se han ido siendo más para dos diferentes ramas, ¿no? Estas guindas han ido cambiando a través del tiempo, poniéndose más naranjas, ¿no? Y estas marrones de repente un poco más blancas con marrones, ¿no? Y así poco a poco han ido cambiando hasta que finalmente en el tiempo, ¿no? Estas terminan siendo blancas con marrones y estas terminan siendo naranjas con un naranja menos intenso, ¿no? Entonces son parecidas, sí son parecidas, pero distintas al mismo tiempo. Ya, esa es la microevolución, pequeñas modificaciones. En cambio, cuando hablamos de macroevolución, ya, eh, ahí sí hay una variación grande de un momento a otro, ¿sí? Se refiere a las relaciones entre todos los seres vivos con la aparición y desaparición de grandes grupos, ¿ya? Los fósiles, en este caso, son fundamentales para encajar todo, ¿ya? Este gran rompecabezas, ¿ya? Los fósiles son importantes, ¿por qué? Porque ya muchas veces se pierde la información porque hay grandes saltos, ¿ya? Por ejemplo, un problema de eh, mm, un problema de extinción, ya, una extinción que luego necesita otra vez, después de la extinción, necesita repoblarse un ambiente, la desaparición de un grupo de especies necesita repoblar otra vez este ambiente, entonces para repoblar utilizan las especies que están ahí inmediatamente, las especies que han podido sobrevivir a una extinción aprovechan que no hay otras especies competidoras y de manera rápida se lleva a cabo una macroevolución, ¿no? O sobreviven, ¿no? Por ejemplo, imaginemos cucarachas, ¿no? A partir de estas, ¿no? Va a crecer otras especies, ¿no? O sea, ha evolucionado de manera mucho más rápida estos animales, ¿no? Por algún evento catastrófico en todo caso, ¿ya? Tenemos la especiación, ya y dentro de especiación tenemos aislamiento geográfico, aislamiento reproductivo y aislamiento genético, ¿ya? La especiación también es otro mecanismo evolutivo que nos permite tener una mayor cantidad de especies, ya una mayor cantidad de especies. Ahí, por ejemplo, tenemos una población de escarabajos original, ¿ya? Y ellos habitan, ¿ya? Todos en una sola población, juntos, pero por una cosa del destino, hay una desviación de un río y o el río sube, dividiendo en dos poblaciones a estos escarabajos, ¿no? Entonces, hay un primer aislamiento geográfico, ¿no? Se lleva a cabo primero un aislamiento geográfico. Los está separando esta barrera geográfica que es el río. Después de muchas generaciones a ambos lados de las poblaciones, ¿no? Las poblaciones de acá se reproducen solo entre ellas, pues, ¿no? Porque solo conviven acá y esas de acá entre estas, ¿no? Al punto de que puede haber cambiado ya el aparato reproductor, puede haber cambiado la época de reproducción, el cortejo, etcétera, un montón de cosas, ¿no? Entonces hay un aislamiento reproductivo, ¿ya? Entonces, al haber aislamiento reproductivo, o sea, que a pesar de que estos individuos se puedan mezclar, juntar, ya no pueden reproducirse entre sí, ¿ya? Ya no pueden procrear, ¿ya? Y si es que, por ejemplo, el río se seca, desaparece, ¿ya? Y las poblaciones se vuelven a juntar en una sola, ya estas poblaciones se han marcado a nivel genético que ya no pueden volver a juntarse otra vez, que ya no pueden volver a juntarse otra vez, ¿ya? Entonces, este,
¿Ya? Entonces, y de esta manera, ¿no? A pesar de que el río se ha secado, pero ya hay una información genética que estaba plasmada en el ADN, ¿no? Hay un aislamiento reproductivo de las especies que por más que se vuelvan a juntar, estas poblaciones ya no van a poder, ya no son la misma especie, ¿ya? Ya no son la misma especie. Ahora, ¿cuáles son los patrones de la evolución? Tenemos la extinción en masa, ¿no? Las principales extinciones en masa en la Tierra, ¿no? Se dicen que son seis extinciones en masa, ¿ya? Seis extinciones en masa. La primera ocurrió hace 445 millones de años en el Ordovícico, ¿ya? Ordovícico, y en este caso, se extingue o se desaparece entre el 60 al 70% de especies, ¿ya? Y a consecuencia de que probablemente de una glaciación intensa, ¿ya? De una glaciación intensa. Probablemente porque nadie estuvo ahí, no, no sabemos la ciencia cierta, ¿no? Pero desaparece el 70 a 70% y a partir de ese 40%, 30% de especies que queda, pues vuelve a surgir la vida, ¿ya? Vuelve a surgir la vida, a repoblar la tierra, ¿ya? Y en el Devónico, hace 360 o 375 millones de años, ¿ya? Se agota el oxígeno en los océanos, ¿ya? Hay un agotamiento por la proliferación de otras especies, probablemente, se agota el oxígeno, ¿ya? Y eso mata al 75% de las especies, ¿ya? Mata al 75% de las especies. Gracias. ¿Ya? Entonces, eh, el 25 que queda, otra vez es el encargado de poder propagar nuevamente a los otros, ¿no? Y en el Pérmico, hace 252 millones de años, ya hay el impacto de asteroides, ¿ya? Y, además de la actividad volcánica. Un asteroide impacta la Tierra y miren, casi, casi por completo se han matado las especies del planeta, ¿ya? Llevándose a la extinción al 95% de las especies, ya al 95% de las especies. Y hace 200 millones de años, en el Triásico, también ya se da una extinción y se elimina el 80% de las especies, ya. Acá todavía está en debate de lo que pudo haber pasado si erupciones masivas de lava, ya, o asteroide, o algún asteroide. ¿Ya? Y hace 66 millones de años, en el Cretácico, ya a consecuencia de un impacto de un asteroide, se eliminan el 75% de las especies, ya 75. Y ese 75 ha sido el encargado de repoblar, ¿ya? Y todavía seguimos en el proceso, ¿sí? Entonces, y la sexta extinción en masa, que dice que es la que estamos atravesando nosotros actualmente, que es a consecuencia de nosotros mismos, de los hombres y las guerras, ¿no? Nosotros mismos, la contaminación, ¿no? El poco cuidado que nosotros tenemos con nuestro medio ambiente. Sí, esa es la sexta extinción en masa. ¿Ya? Y radiación adaptativa, ¿no? Es después de una gran extinción en masa, como les pasa, ¿no? Ese 5% de especies que ha quedado son los encargados de repoblar nuevamente de una manera rápida el planeta, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitan colonizar nuevos nichos, ¿no? Nuevos espacios, nuevos ambientes. Por ende, la radiación es rápida, ya la adaptación es rápida, ya se adaptan a nuevos ambientes, colonizan nuevos espacios, nuevos nichos ecológicos. eh, Bien,
Y en el caso del origen y la evolución de la especie humana, por ejemplo, ¿no? Hablamos de los árboles evolutivos de los vertebrados. Ahí tenemos a los individuos que son más distantes, ¿no? Tenemos a los peces sin mandíbula. Ya los peces sin mandíbula son la línea base de repente de la evolución de los vertebrados. Ya la línea base de la evolución de los vertebrados son aquellos que tienen vértebras, ¿no? Luego siguen los peces cartilaginosos en evolución. Mire, son bastante antiguos también. Ya luego tenemos a los peces óseos. Ya los peces óseos. Tenemos a la timera. Ya la timería. Ya esos peces lobulados. Ya. Luego tenemos a los peces pulmonados, ya los peces pulmonados que consiguen salir del agua, ya seguimos en evolución, tenemos a los anfibios que están una parte importante de su vida en el agua. Y los anfibios, ¿no? Después de los anfibios vienen los reptiles, ¿no? Las aves y por último los mamíferos. Ya, esa es la evolución en el caso de los vertebrados. Ahora, en el caso de los árboles evolutivos de los mamíferos, nada más, ya viendo los mamíferos, nosotros tenemos un ancestro común, ¿no? En los mamíferos, ya, pero de este se deriva, ya, a los, el ancestro común de los terios, ya, acá se separan los monotremas, o el ornitorrinco, del resto de mamíferos, ¿no? Porque eh, tenemos posteriormente a los ancestros común de los placentarios, ya los que tienen placenta, y dentro de los que tienen placenta se dividen también en dos grupos, ¿no? Acá tenemos a los marsupiales, por un lado, por el otro lado tenemos a los que no lo son, los que engendran por, hacen todo el proceso de incubación y desarrollo embrionario interno, ¿no? Tenemos desde los armadillos y todo lo demás, ¿no? Y tenemos ahí el ancestro común, ya, bueno, perdón, ese es el ancestro común de los placentarios, los que tienen una placenta como tal, ya, y los ancestros común de los marsupiales, que ha diversificado a los canguros y al koala, ya, de los placentarios, acá tenemos desde el armadillo hacia adelante, ¿sí? Y quitando el armadillo, ya, quitando el armadillo tenemos el ancestro común de los eucarnotoglires, ya, acá tenemos a dos grupos, ya, a los glires y a los primates, ya, a los glires y a los primates, que tienen un ancestro común, ya, y eh, tenemos, dentro de los glires, tenemos a las liebres, las ardillas, ¿ya? Y dentro del ancestro común a los primates, bueno, eso antes de los primates, ¿no? Ahí tenemos de repente a los diferentes tipos de monos, humanos, también estamos ahí, los lémures, ¿ya? Y dentro de esto, ¿no? También se separan los primates, los homínidos, ¿no? Los homínidos se separan, ¿ya? Ahí tenemos a los chimpancés, orangutanes y a nosotros también, ¿ya? Pero cuando hablamos de evolución de los primates, ¿ya? Más específicamente acá en este grupo, ¿no? Nosotros también tenemos acá nuestro ancestro común que tiene características semejantes y ahí tenemos a los loris y galápagos, ¿ya? Tenemos a los lémures que se separan, ¿ya? Tenemos, ¿no? Si estamos viendo todo este lado de acá, tenemos que un antecesor a nosotros ha sido los terceros, ¿ya? Los monos del Nuevo Mundo, los monos del viejo mundo, evolutivamente más cercanos a nosotros, los gibones, ya, los orangutanes, más cercanos a nosotros, los gorilas,
más cercanos todavía a nosotros, y nosotros y el chimpancé hemos tenido un origen evolutivo. ¿Ya? No quiere, este cladograma, este árbol que nosotros vemos acá, no quiere decir que nosotros hemos salido del gorila o hemos venido del orangután, no. Hemos tenido puntos intermedios. Nosotros venimos de este punto intermedio que se generó orangutanes y todo lo demás. Y de acá un punto intermedio que se generó gorilas y todo lo demás. Un punto intermedio entre chimpancés y humanos. Un punto intermedio, ¿por qué? Porque vinimos acá y luego nos divergimos en dos. ¿Sí? ¿Ya? ¿Y qué características físicas podemos tener entre los chimpancés y los humanos, por ejemplo? O eh, el peso del cuerpo recae en los pies y piernas, ¿ya? Ello comporta un menor gasto energético en los desplazamientos, ¿ya? Se acortan los dedos de los pies y el pulgar deja de ser oponible en el caso de los humanos, ¿ya? O sea, no tenemos ese dedo más separado. Como en el caso de los chimpancés, el dedo pulgar es más separado, ¿no? Lo que le permite también darle una estructura que sea más, que le permita agarrarse más de ramas, ¿no? Etcétera. Nosotros ya no la tenemos, ¿no? Pero nuestras piernas son más alargadas y ya dejan de estar flexionadas. En cambio, los chimpancés, las piernas todavía son medias dobladas, ¿no? En el caso de los manos y brazos, ya quedamos libres, posibilitando el transporte de alimentos para compartir con la cría, ¿no? Se alargan los dedos de las manos, nuestras manos, mire, son más alargadas, ya para facilitar la manipulación, a poder agarrar diferentes cosas. Por eso que nosotros tenemos unas habilidades, este, motrices más desarrolladas, ¿no? Y se acortan los brazos, ¿no? Se acortan los brazos, ¿ya? Ya. Y en el caso del cráneo, ¿no? Nuestro cráneo ya, nuestra cabeza se va hacia la parte más superior, ¿no? Del eje central del cuerpo, ¿no? Elevamos la cabeza, ya no está tan eh, agachada, ¿no? Esto permite tener un mayor alcance visual, podemos ver lo que pasa más hacia la parte recta, ¿ya? Mejorar, ¿no? Conocer mejor nuestro entorno, ¿no? La unión de la columna al cráneo tiene lugar, ¿no? En la base del cráneo, ¿sí? En la base del cráneo, no en la mitad del cráneo, como lo tiene, por ejemplo, en el caso del chimpancé, ¿no? O un poco más abajo, ¿no? Nosotros, en cambio, en nuestra base del cráneo, ¿sí? Eh, en el caso de la evolución humana, en el caso de la evolución humana, En el caso de la evolución humana, tenemos ahí, ¿no? Que tenemos al Sahelanthropus, ¿ya? O conocido como el Tumay, que vivió hace 7 millones de años atrás. Mire, tenían ese fenotipo, ya una cabeza y unos colmillos bastante diferentes, ¿sí? Luego tenemos hace 6 millones de años a Ororhyntugenensis, ¿ya? Hace 4,4 millones de años tenemos a Ardipithecus ramidus, ¿ya? Y hace 3,7 millones de años tenemos al Australopithecus afarensis, a Lucy. Lucy fue el eslabón perdido durante mucho tiempo, ¿no? Se encontró a Lucy como uno de los homínidos mejor preservados porque se encontró bastante cantidad de huesitos. Cerca al río Nilo, si no me equivoco, le encontraron a Lucy, ¿ya? Y fue el primer Australopithecus afarensis, ¿no? Eh, el último supuestamente de su especie, ¿no? Yo les recomiendo, chicos, poder mirar algunos videos de la BBC de Londres, ya, donde explica la evolución. Ustedes colocan evolución humana, ya, ahí pueden ustedes ver diversos tipos de, eh, diversos tipos
cómo le cuentan la evolución de los homínidos, ¿ya? Y es súper interesante, súper interesante, la verdad vale la pena verlo y ahí pueden observar cómo ha ido cambiando y evolucionando los homínidos, ¿ya? Por ejemplo, una de las características, ¿no? Es el tamaño, ¿ya? Y además el tamaño del cerebro, la forma del cráneo, ¿ya? Miren, el Australopithecus, un cerebro de 400 centímetros cúbicos, tamaño del individuo de 1,20 m. Homo habilis, el Homo habilidoso que ya podía hablar, ¿no? Fabricaba casas y todo, ¿ya? Pero vivía en África todavía, ¿ya? 1,40 m, medía 1,40 m y su cavidad cerebral de 600 a 700 centímetros cúbicos ha aumentado, ¿no? Posteriormente, ya en el Paleolítico inferior, tenemos al Homo erectus, el hombre que se para ya en dos piernas, ya tiene una capacidad cerebral de 800 a 1000 centímetros cúbicos, ¿no? 1,50 m más o menos, ¿ya? Y un aspecto físico parecido ya al nuestro. Eran cazadores, recolectores, ya aumentó sus horizontes, ya no solo se quedó en África, ¿no? Sino fue aumentando, ¿sí? Hasta Asia, Oceanía, descubre el fuego, ya comienza a cocinar. Ya en el Paleolítico medio, el hombre ya medía 1,60 m aproximadamente, lo que nosotros medimos, bueno, lo que yo mido realmente ahorita, ya, pero su capacidad de cráneo, 1,1500 centímetros cúbicos, ¿no? Y conocido como el hombre de Neandertal, ¿no? El hombre de Neandertal. Ya, este, luego, el Paleolítico superior, ya, hace 40.000 años, tenemos que el hombre ya mide 1,70 m y su capacidad cerebral de 1,500 centímetros cúbicos, ¿no? Ya, etcétera. Bueno, y cuando hablamos de taxonomía, chicos, ¿no? Tenemos que hablar de Carlos Linneo, el padre de la taxonomía, que en el siglo XVIII estableció los fundamentos para la clasificación de los seres vivos y el esquema moderno de la nomenclatura binomial. Todos los individuos necesitan clasificarse, ¿ya? Para poder identificarlos, ¿no? Saber a quiénes pertenecen. Y para esto se creó, ¿ya? O Carl Wuls crea, ¿ya? Perdón, se crean las taxonomías, las categorías taxonómicas, ¿ya? Dentro de estas, ustedes van a tener que aprenderse, infelizmente, el orden, ¿ya? Tenemos al reino, filum o división, clase, orden, familia, género y especie. Especie es lo último. Ya, sin embargo, en el siglo XX, Karl Urs propone también dominio por encima del reino. Ya, entonces ahora tenemos dominio, reino, filo, clase, orden, familia, género y especie. Ya. Y a las especies les llama por su nombre científico, no por el nombre común. El nombre común es decirle perro, decirle gato, ¿ya? Al caracol decirle caracol, pero su nombre científico es Helix aspersa. Como conocido como Helix aspersa, todo el mundo lo va a conocer en el mundo. A nosotros, Homo sapiens, por ejemplo. Todo el mundo sabe a quién se refieren con Homo sapiens, ¿no? Eh, entonces, el nombre científico se escribe, chicos, en cursiva. Cuando se escribe a mano, siempre en cursiva, ¿ya? Y va subrayado abajo, ¿ya? Perdón, el nombre científico se escribe en cursiva si es que lo vas a escribir a computadora, ¿ya? A cursiva, o sea, lo pones en itálico o en letras cursivas, medio echadito, ¿no? Eso indica de que este es un nombre científico, ¿ya? Pero si lo escribes a mano, no hay como hacerlo echadito como tal, ¿no? Entonces le escribes el nombre y le pones una rayita a cada uno, no una rayita continua, sino una rayita al género y una rayita a la especie. Esto es el género. Homo es el género, y la especie es sapiens, porque puede haber Homo erectus, Homo habilis, ¿no? Etcétera. Ya. Siempre el género va a comenzar con mayúscula, no te olvides. Todo lo demás es en minúscula, incluyendo la especie siempre en minúscula. ¿Ya? Su nombre común, ser humano, pero ese nombre común puede cambiar de acuerdo a la localidad en la que estés. ¿Sí? Acá, por ejemplo, el zorro rojo es Vulpes vulpes, pero él pertenece al dominio de los eucarias.
ya, al reino Animalia, al filo de los cordados, ya, a la clase de los mamíferos y al orden carnívora, ya, orden carnívora, familia de los cánidos, género Vulpes y la especie Vulpes vulpes. ¿Ya? Esa es su clasificación taxonómica, su categoría taxonómica. ¿Ya? ¿Y cuál es el mapa sí, cuál es el mapa filogenético de los animales, de los organismos actuales? ¿Ya? Acá tenemos, eh, ya, acá tenemos, por ejemplo, a las plantas que están en el grupo de las metafitas, los hongos, ya, los metazoos, que son los animales, ya, tenemos a las algas verdes, ya, ya, moneras, que tenemos ahí a las eubacterias y arqueobacterias, y los protoctistas, ¿no? Las algas y protozoarios. ¿Sí? Está basado en 5 grandes reinos: metafitas, hongos, metazoos, protoctistas y monera. ¿Ya? Y por último, tenemos acá los dominios propuestos por Carl Wurzs, ¿no? Acá tenemos a las arqueobacterias, las bacterias, las eucarias, ¿no? Tenemos que dentro de las arqueobacterias, ¿no? ¿Qué característica tiene? Son células procariotas, ya al igual que las bacterias, ya carecen de organelas celulares, carecen de membrana nuclear, ya, pero en la membrana lipídica las arqueobacterias tienen enlaces de este éter ramificados, ya. Tenemos enlaces por éster no ramificados en el caso de bacterias y en el caso de las eucarias, ya enlaces por éster no ramificados. Bueno, eucarias sabemos que tenemos, son células eucariotas, poseen organelas, poseen membrana nuclear, ¿no? Pero su pared celulares carecen de peptidoglucano. En el caso de los vegetales es celulosa, ¿no? Mientras que bacteria sí tiene peptidoglucano, pero arquea no tiene peptidoglucano, por lo cual ya según estas características ordenan a arquea como un intermediario, ¿ya? Dentro de los procariotas tenemos a bacteria y arquea, ¿ya? Pero bacteria se divide y se separa de arquea, ¿ya? Y es como un intermediario a eucaria. Ya los virus en este caso son no clasificados, como no clasificados. ¿Sí?
Bueno, chicos, este, cualquier cosa, eh, no ha entrado el día de hoy nadie tampoco a hacer preguntas, ¿sí? Y cualquier cosa nos estamos viendo la próxima semana, ¿sí? Cualquier cosa nos estamos viendo la próxima semana. Ya. Muchas gracias, jóvenes. Nos estamos viendo la próxima semana.